Perfecto. Perfecto, bueno. Gracias. Bueno, yo voy a ir compartiendo la pantalla ya. ¿Se ve bien ahí, Nico? Sí, sí, se ve las diapos del costado y ahí va. Ahí está. Sí. Bueno, está entrando gente, se ve, así que esperamos un ratito más. Puntualmente arrancar. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la charla de presentación del taller ABB. Bueno, creo que todos saben, nosotros tenemos los niveles de la carrera desde arquitectura 1, 2, 3, 4, proyecto urbano y proyecto arquitectónico en el turno de la mañana. Y brevemente lo que les voy a contar es cuál es nuestra propuesta de trabajo para este año 2021. Y en realidad estamos en el inicio de un proceso de trabajo anual. La decisión, entiendo que elegir una cátedra de arquitectura, sobre todo en los niveles iniciales, es muy importante. Y en ese sentido, más allá de que esta charla es una charla corta, me gustaría contarles un poco qué es lo que pensamos brevemente en relación a la arquitectura. Me parece que eso es importante a la hora de elegir un taller, conocer y que conozcan qué es lo que piensa cada uno de los talleres en la enorme diversidad de talleres que tiene la facultad. Y también que conozcan cómo trabajamos y nuestra modalidad. Y a mí me gusta siempre iniciar las clases teóricas que damos en el taller con lo que llamo un preludio, que es un término musical, que significa lo que inicia el juego. Y en este caso se trata de una frase que elegí de un gran arquitecto americano, muy activo durante la segunda mitad del siglo XX, que fue Louis Kahn, del cual hablamos mucho en el taller, sobre todo en el segundo cuatrimestre. Tengo previsto siempre damos una charla teórica contando las obras de este gran maestro de la arquitectura moderna de la segunda parte del siglo XX, que además se dedicaba a la enseñanza. Y entre los escritos que él nos dejó, hay uno que me parece particularmente pertinente para este momento. Kahn le importaba mucho el inicio de un proceso de diseño arquitectónico. Y es por eso que dijo esto: amo los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que es el inicio lo que garantiza la prosecución. Si este no tiene lugar, nada siquiera podría existir. Básicamente, a Kant le interesaba, como les digo, este punto inicial que tiene que ver con el proceso de diseño, y es por ello que, entre otras cosas, en sus escritos, hablaba de la importancia de ese inicio. Y hoy estamos, de alguna forma, en un inicio. Tiene cara de ser profesor de facultad. Si pueden apagar, por favor, los micrófonos, les agradezco. El preludio 2 es un preludio que elegí de un profesor mío de hace muchos años de la facultad, que se llamaba Gastón Breyer, que además era un gran escenógrafo, y que en alguna medida también habla de este punto de partida, de este punto de inicio en el cual nos encontramos hoy en día. Y particularmente me interesa comentarlo porque de alguna forma da el marco teórico desde el cual nosotros encaramos la enseñanza del proyecto y de la disciplina. Breyer decía: el punto de partida número 1 es el que supone la arquitectura como una posible vía de acceso al mundo y su realidad. Entonces la arquitectura no es la solución de un problema técnico, sino el planteo de una posibilidad antropológica. Y siguiendo con el texto, continúa, dice: la arquitectura no pretende ser básicamente la herramienta para la solución de un tema técnico profesional. La vivienda, al revés, por debajo y fundando la arquitectura, plantea la casa del hombre no como necesidad de solución, sino como posibilidad de experiencia. Con esto se mide la distancia que va de un producto que se consume a un contenido que se vive.
Y voy a traducir un poco esto que dice Gastón Breyer en estas diapositivas, porque es de alguna forma lo que nosotros pensamos en relación a la arquitectura y a su enseñanza. Gastón Breyer lo que nos está diciendo es que, más allá de lo que muchos creen, la arquitectura no es un problema meramente técnico que se resuelve profesionalmente. Y esto, de alguna forma, plantea la diferencia o la distancia, como lo dice acá al final, de un producto de consumo, es decir, la arquitectura muchas veces y últimamente se la toma como si fuera un producto de consumo, un producto regulado simplemente por leyes económicas. Y por el contrario, lo que nos está diciendo Breyer, y es algo que nosotros creemos profundamente en el taller, la arquitectura tiene que ver con el hombre. Es esa posibilidad antropológica, es un contenido que se vive. Y a nosotros particularmente en este momento tan significativo que estamos transitando de virtualidad y de pandemia, nos parece sumamente importante entender la arquitectura desde este lugar. Y para contarles un poco el trabajo que vamos a desarrollar este año 2021, extrañamos mucho, como creo que les pasa a todos ustedes, esta facultad que es nuestra FADU, con su patio central, en uno de los tantos eventos que tenemos muchas veces a lo largo del año, repleta y llena de gente. Y esta situación de una facultad llena de gente se transformó, en virtud de la pandemia, en esto otro, en una facultad vacía. Y nos parece, en ese sentido, que para estar entroncados en la realidad de lo que acontece, y eso es uno de los roles que me parece fundamentales en la universidad, es decir, plantear problemas de la realidad, de lo que está aconteciendo, creemos este año en el taller, como lo hicimos el año pasado también, pensando en algunos temas en relación, por ejemplo, a la vivienda, que la pandemia nos ha resignificado nuestro lugar de trabajo, nuestro espacio de trabajo. Pasar de esa facultad repleta de gente a una facultad completamente vacía, da para pensar y nos parece fundamental plantearles como tema, problema, a todos los niveles del taller de este año, pensar en esta problemática, es decir, pensar en la enseñanza del proyecto de la arquitectura en épocas de pandemia con una facultad vacía. Y es por eso que titulamos, como lo hacemos todos los años, el tema, problema que vamos a proponer como trabajo en este año 2021, Universidad, ciudad universitaria de otro modo. En realidad, el término universidad es una palabra inventada por Emilio Ambás, un gran arquitecto argentino que vive en Estados Unidos y que tiene también un estudio en Milán. Y este término universidad nos parece más que pertinente porque estamos en un momento, y en ese sentido nosotros creemos que uno de los roles fundamentales de la universidad y de la facultad en particular es tener un rol crítico. ¿Qué significa tener un rol crítico en la enseñanza de la arquitectura? Que es otro de los puntos que nos interesa señalar, así como este sentido humanista de la profesión, es decir, pensar la arquitectura como un contenido humano para la gente, para los hombres de carne y hueso, y no como un producto que se consume. Bueno, otro de los roles que nos parece fundamental es el sentido crítico de la universidad. Y el sentido crítico significa pensar en nuevas palabras que pueden dar respuestas a problemas novedosos como el que estamos transitando hoy en día. Y es por eso que Universidad condensa esta posibilidad de crear nuevas palabras o de pensar, como decimos nosotros, a la ciudad universitaria en general de otro modo. O como lo dice muy poéticamente Emilio Ambás en el texto Universidad que escribió, y que dice así: a medida que nuevas generaciones aparecían, la incertidumbre, que básicamente es algo que nos concierne a la actualidad del momento, que antiguamente solía transfigurarse de lenguaje, dio paso a un silencio decidido, ¿no? Creo que esta imagen incluso muestra ese silencio de estos espacios bulliciosos que siempre hemos transitado. Y agrega ambas: la música y las matemáticas se convirtieron en la forma de nuevas experiencias místicas y epistemológicas de la universidad. Palabras olvidadas y errantes vagaron por la universidad, retornando gradualmente al caos al que habían pertenecido. Nos importa entonces, este año,
tan particular, pensar en nuevas palabras para este lugar. Y este lugar, nuestro pabellón particularmente, forma parte de un ámbito mayor, que es Ciudad Universitaria, y además podemos circunscribirlo a algo que también nos importa sobremanera, que es el paisaje y el territorio. Esta me parece que es una imagen muy significativa que muestra la relación privilegiada que tiene Ciudad Universitaria con el río. Y para contarles brevemente en esta charla, porque esto lo vamos a desarrollar mucho más en el curso, la historia de Ciudad Universitaria, es importante saber además, y este es otro de los motivos por los cuales hemos elegido este tema para el año 2021, que justamente este año 2021 se cumplen 200 años de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. La UBA nació en 1821 y nació en la Manzana de las Luces, un predio que queda en pleno centro porteño, en la calle Perú al 200, en una antigua misión jesuítica que se transformó en la primer sede de la universidad. Y ahí funcionó originalmente nuestra facultad, que era Escuela de Arquitectura, dentro de lo que era la Facultad de Ciencias Exactas. A partir de este pequeño establecimiento de la UBA en la Manzana de las Luces, surgieron muchos proyectos. El primero es del año 1938, en donde se pensó ya a partir de ese momento la creación de una ciudad universitaria. El primer proyecto colocó a la ciudad universitaria donde hoy está el Aeroparque, también frente al río, en unos predios muy cerca del hipódromo. Y posteriormente, unos años más tarde, en los años 50, fines de los años 50, durante la presidencia de Arturo Frondizi, en donde el rector de la universidad era Frondizi también, era uno de los parientes del presidente, se decide llamar un concurso internacional, para definir en unos predios ganados al río el proyecto definitivo de Ciudad Universitaria. Y el proyecto lo gana unos arquitectos que vivían en Estados Unidos en aquel entonces, que son Eduardo Catalano, Horacio Camino, junto con el ingeniero Federico Camba. Originalmente el proyecto estaba inspirado en ideas muy modernas, muy modernistas. Acá vemos algunas imágenes de la construcción del pabellón. El concurso es del año 58, 59. Lo primero que se construye es el pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas, y recién a mediados de los años 60 empiezan a construirse lo que hoy conocemos como el pabellón de la Facultad de Ciencias Exactas, que lo vemos aquí, junto con el de la Facultad de Arquitectura. Originalmente nuestra facultad no iba a estar en este pabellón. Mucha gente no lo sabe. Nosotros ocupábamos en aquel entonces, después de mudarnos de la Manzana de las Luces, un tinglado bastante precario cerca de lo que es hoy la Facultad de Derecho. Y ese pabellón en el año 67 se incendia. Y el pabellón 3, que iba a estar originalmente dedicado a la Facultad de Filosofía y Letras, como consecuencia de este incendio, hizo que la Facultad de Arquitectura, la actual FADU, que en aquel entonces era solamente Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ocupara y ocupe lo que es actualmente el pabellón 3. También estaban proyectados dos pabellones más, uno dedicado a la Facultad de Psicología y otro a la Facultad de Ciencias Económicas. Ese era el proyecto completo, que finalmente no se construyeron y quedaron en ruinas en lo que hoy es uno de los estacionamientos de Ciudad Universitaria. O sea que, si pensamos, y esto es una breve historia, hay una rica historia de por qué nosotros estamos en el lugar en donde estamos. Es consecuencia de un accidente, de un incendio, el motivo por el cual la Facultad de Arquitectura está en Ciudad Universitaria. Estas son algunas fotos de época del pabellón 1. Fíjense cómo estaba despoblado de árboles en aquel entonces este predio, ¿no? Y este es el proyecto que vamos a estudiar en profundidad, porque vamos a implicarnos con toda la historia de nuestra universidad y de Ciudad Universitaria en particular, que es el lugar en donde trabajamos en este año académico. Y es un poco como decimos con el equipo, ¿no? Ya que no vamos a volver físicamente por lo pronto este primer cuatrimestre a la facultad, ¿qué mejor que pensarla desde adentro, desde nuestras casas, cada uno con un proyecto? En este caso, lo que les estoy mostrando es el proyecto del año 38, que salió publicado en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, que es lo que les contaba, en donde se ve el proyecto original de Ciudad Universitaria en el predio que actualmente ocupa Aeroparque, bordeando la costanera el Río de la Plata. O sea, siempre la relación de Ciudad Universitaria fue con el río, y por detrás
vemos el hipódromo de Palermo. Es decir, el proyecto original después se trasladó unos kilómetros más hacia el norte. Y también este año, ya que vamos a pensar en función de este bicentenario de la UBA, de la historia de por qué nuestra facultad está en este lugar, de cómo se fue conformando el predio, de los distintos concursos que hubieron, vamos a tener un invitado de lujo, como lo tuvimos el año pasado, que es el arquitecto Tito Varas, que es profesor consulto de la facultad desde hace unos años, con el cual tenemos una larga historia de intercambios. El año pasado estuvo para contarnos sus intervenciones en el proyecto de retiro, del cual él fue el ganador del concurso, y este año lo hemos invitado también para que nos cuente el proyecto del Parque de la Memoria y Ciudad Universitaria, porque es, podría decir, Tito Varas, así como es el súper especialista del área de retiro, otra de las especialidades de Tito es Ciudad Universitaria. De hecho, él es el ganador también del concurso del tiro federal que propone, muy cerca de Ciudad Universitaria, una vinculación con el proyecto de Ciudad Universitaria. Entonces vamos a tener la presencia de Tito Varas, que nos va a dar una clase magistral sobre la historia de este concurso, y por supuesto también va a participar este año en la crítica colectiva en los trabajos, sobre todo de proyecto urbano y de arquitectura 4. Y este año, que también vamos a comenzar virtualmente, pero con más tiempo del que tuvimos el año pasado, todos sabrán que el año pasado tuvimos una cursada bastante apretada y tuvimos que reconfigurarnos y reinventarnos en la virtualidad. Este año ya estamos mucho más cancheros y duchos en estas lides de lo que significa dar clases virtualmente, con todos los desafíos que ello implica. Y vamos a retomar una tradición del taller que venimos haciendo desde nuestros inicios, allá por el año 2008, que es un trabajo internivel. Vamos a arrancar con un trabajo que implica a los 5 niveles del taller, de arquitectura 1, 2, 3, 4 y 5, o proyecto urbano en este caso, que van a trabajar en equipos internivel. Eso significa que los estudiantes de arquitectura 1 van a trabajar en equipo con estudiantes de otros niveles más grandes. Y esto tiene un doble sentido. Por un lado, creemos que el internivel, cuando lo hacíamos presencialmente en la facultad, es una instancia magnífica de socialización entre estudiantes de la facultad. Es muy difícil muchas veces que un estudiante de arquitectura 1, que recién entra del CBC, conozca estudiantes más grandes de la facultad que le cuenten cosas que por ahí con un docente no tienen la suficiente confianza como para preguntárselas. Y el hecho de trabajar en internivel va a implicar que esos estudiantes más chicos se relacionen con estudiantes más grandes. Ahora, esto no significa que los estudiantes más grandes se aburran con los más chicos, por el contrario, nos ha pasado muchas veces que la frescura o justamente la falta de conocimiento de un estudiante de arquitectura 1 provee a los estudiantes más grandes de ideas no tan preconcebidas o no tan armadas o prefiguradas. O sea que esa interacción nos parece sumamente rica y vamos a dedicar la primera parte del primer cuatrimestre, básicamente es un trabajo que va a durar entre 4 y 6 semanas, de este trabajo internivel que lo hemos denominado formar con los restos del ideal. Y en realidad les vamos a proponer un ejercicio, es un ejercicio corto, en donde vamos a trabajar fundamentalmente mirando el espacio entre los dos pabellones, tanto el de la Facultad de Ciencias Exactas como el nuestro, y su relación con el río. Hoy en día ese espacio, vemos acá una foto, es un espacio verde, es un espacio vacío, y nosotros lo vemos como un espacio de oportunidad. Pensemos otra vez en la pandemia, ¿no? Estamos en una realidad que el edificio que tenemos es un edificio compacto, es un edificio hermético, es un edificio en el cual no se le pueden abrir las carpinterías, es decir, es un edificio difícil de ventilar, y sin embargo estamos rodeados por un parque maravilloso que lo ocupamos con automóviles, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿por qué no pensar otra vez desde adentro la posibilidad y aprovechar, ya que estamos en la universidad, de creativamente pensarnos nosotros dando clases en este lugar, en este espacio? Como les dije, el tema de los distintos niveles este año va a estar enfocado al problema de la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura en tiempos de virtualidad, y en ese sentido se resignifican los espacios exteriores, los espacios de afuera. Entonces vamos a empezar con un ejercicio internivel, creativo, muy lúdico, en donde vamos a imaginarnos las posibilidades reales
que estos edificios compactos, que son casi como fortalezas, como castillos, ¿no? Cerrados, muy endogámicos, miran para adentro, no miran tanto para afuera, la relación con el afuera está bastante restringida cuando uno está dentro de un taller. ¿Cuál es la posibilidad real que podemos pensar para estas relaciones? Y aquí les muestro unos breves ejercicios que hicimos junto con el equipo docente, cuando pensamos en este esquicio, de esas posibilidades, de esos imaginarios posibles de trabajo en estos espacios, que incluso nos vamos a permitir las libertades y las licencias poéticas de pensarlos también, no solamente en el tiempo presente, que es algo que nos interesa, sino también en el pasado, en sus instancias de construcción histórica. Son estrategias, si se quiere, de ocupación otra, ¿no? Así es que podemos dar nombre o nuevos nombres a esta universidad o pensar, como decimos en el tema problema, a la ciudad universitaria de otro modo. Estos son algunos imaginarios posibles que desarrollamos con el equipo pensando en este ejercicio internivel. Cómo ocupar, cómo desarrollar estrategias inteligentes, creativas, para dar clases y para entender estos espacios abiertos como posibilidad de romper esas estructuras tan rígidas, ¿no? Es como decimos con esta imagen, ¿no? La facultad es como una fortaleza, como un castillo, ¿no? Si bien no tiene esos muros tan gruesos que aparecen en la planimetría, pero cómo generar algún tipo de interferencia en esos muros tan contundentes que nos permitan generar nuevas relaciones con el afuera. Y así vamos a empezar con este ejercicio internivel en los 5 niveles del curso. Y les voy a contar, porque esto me parece que es importante, porque seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias ya en la virtualidad el año pasado, cursando en algún taller o en el nuestro. Imaginamos que muchos de los que están aquí también han cursado con nosotros el año pasado. Y el año pasado nos hemos reinventado, hemos inventado un taller virtual. Para nosotros el taller es el espacio del encuentro, y ese espacio es clave en la enseñanza del proyecto para nosotros. Y básicamente tenemos como 4 objetivos centrales que los tuvimos que repensar para poder llevar a la práctica en modo virtual. Nos interesa, y esto para los 5 niveles, que cada uno, con la complejidad de cada nivel, entienda que el proyecto de arquitectura es la construcción de una posición propia, es decir, es la construcción del propio punto de vista que el proyectista, afianzado con una mirada crítica, tiene que desarrollar. Y por lo tanto, y acá se implica el segundo objetivo, es necesario desarrollar esta mirada crítica. ¿Y qué es la crítica? Y la crítica, para explicarlo muy simplemente, es recortar la realidad y poder sopesar esos recortes que hacemos de alguna manera. Es empezar a valorizar e interpretar esos recortes que hacemos de la realidad. De hecho, criticar significa cortar, en una de sus acepciones etimológicas. Entonces queremos desarrollar una mirada crítica, queremos desarrollar esta mirada que implica el recorte de fragmentos, y por eso trabajamos muchas veces con fragmentos de edificios preexistentes. Y para eso tenemos que desarrollar fuertemente, y lo hemos hecho sobre todo el año pasado en los niveles iniciales de arquitectura 1 y 2, las herramientas proyectuales, porque muchos de ustedes, sobre todo estoy pensando en los estudiantes de arquitectura 1, aprendieron a dibujar tal vez el año pasado en el CBC, tienen pocas herramientas para poder expresarse en términos de arquitectura. Los arquitectos, como siempre digo, nos manejamos con un idioma muy particular, es decir, dibujamos plantas, cortes, vistas, utilizamos el Monge, que es el idioma de los arquitectos, y ese idioma hay que aprenderlo. Entonces, le vamos a dedicar, como lo hicimos el año pasado en este taller virtual, una porción de tiempo del primer cuatrimestre a enseñarles estas herramientas proyectuales, pero no como un tutorial que uno puede encontrar en YouTube, sino cómo se pueden aplicar y cómo se deben aplicar en los ejercicios que hacemos en el taller. Y estos 3 factores, es decir, el proyecto como posición arquitectónica propia, la mirada crítica y las herramientas proyectuales, construyen el verdadero conocimiento, que es, en definitiva, a lo que venimos a hacer a la facultad. Y trabajamos en esta pantalla plana, en donde cada uno es un puntito y donde propiciamos que las cámaras estén prendidas para conocerles las caras. Me gustaría que después de esta presentación, los que quieran hacer preguntas enciendan sus cámaras y puedan hacerlo en vivo, de alguna forma.
Pero trabajamos en este espacio que en realidad no es un espacio, sino que es la virtualidad del Zoom, que es la herramienta con la cual nos vamos a mover a lo largo del año. Particularmente en el taller tenemos un Zoom pago, con lo cual no se corta cada 40 minutos, y eso es una ventaja que contamos, que la financiamos nosotros directamente desde el taller. Y como les dije, sobre todo en los cursos iniciales, el año pasado, en Arquitectura 1 y 2, dimos una serie de clases, que vuelvo a repetir, no es un tutorial que pueden encontrar en YouTube, sino que los docentes, básicamente de Arquitectura 1, que son súper especialistas en estos temas, además de muy buenos arquitectos, les van a enseñar cómo usar algunas herramientas de modelización, como por ejemplo el SketchUp o el AutoCAD, pero entendido fundamentalmente como una herramienta de proyecto. ¿Qué es lo que es importante dibujar y cómo dibujarlo para saber proyectar? Entonces, nos parece que es muy interesante tener este pequeño seminario, son una serie de seminarios que duran un par de clases nada más, y que todos los estudiantes el año pasado, sobre todo los de Arquitectura 1, que no contaban con estas herramientas, las aprendieron con nosotros, y lo interesante de haber aprendido estas herramientas es que después las pudieron aplicar en el desarrollo de sus propios trabajos de una manera realmente magistral. También hemos inventado el año pasado un ciclo que es extracurricular y que este año vamos a hacer el ciclo 2 de cine. Hemos hecho un ciclo de cine, sobre todo para el momento en que estábamos más encerrados en nuestras casas, lo hacíamos los sábados a las 7 de la tarde, o sea, la nochecita, y fue un ciclo de cine que duró 32 semanas. Este año pensamos repetir este ciclo de cine, porque creemos que el cine, así como otras expresiones artísticas, está muy relacionado con la arquitectura y es una fuente inagotable para entender y enriquecer el pensamiento arquitectónico. Vuelvo a lo que les decía al principio de Gaston Breyer. Nosotros creemos que la arquitectura es una profesión, es una actividad que no es solamente resolver un problema técnico como si fuera un problema ingenieril, sino que está implicada con la psique, con la historia de los hombres. Es una posibilidad antropológica, como dice Gaston Breyer. Y el cine, nos parece que en ese sentido, comparte muchos aspectos en cuanto al tema de guión, del montaje y demás, que también podemos compartir en la arquitectura. Y como les dije, en 32 semanas vimos 32 obras maestras del cine del siglo XX. Empezamos con un ciclo dedicado al cineasta ruso Tarkovsky. Vimos películas como Stalker, Nostalgia, Sacrificio, El Espejo. Vimos también Andrei Rublev, que fue la última de todo el ciclo. Después nos fuimos a autores un poco más cercanos en el tiempo, como Lars von Trier, del cual vimos Melancolía, Los Idiotas. Un gran cineasta como Bergman, vimos varias películas como Persona, Akira Kurosawa, Los Sueños, autores ignotos como el chino Tsai Ming-liang, no sé si lo pronuncio bien, y su película El Río, como les dije, Los Sueños de Kurosawa, Blow Up de Antonioni, y terminamos el ciclo básicamente viendo algunas películas magníficas de Werner Herzog, del cual vimos casi toda su producción junto con Klaus Kinski, entre ellas la obra maestra de Fitzcarraldo, Aguirre, La ira de los dioses, o cine de terror, Nosferatu, inspirado en el cine expresionista alemán de los años 20. Y también nos hemos dado el lujo en este pequeño ciclo, pequeño no, porque en realidad fueron 32 semanas y 32 películas, o sea que es bastante para ver en un año, de ver cine mudo americano de los años 20 en la figura genial de Buster Keaton. Así que vamos a repetir este ciclo, obviamente con otras películas, no con estas que les estoy contando, pero nos parece que esto también es un aporte que inventamos el año pasado, cuando nos reinventamos en el taller virtual. También el año pasado incluimos una serie de herramientas. De hecho, esta charla, para aquellos que no la puedan escuchar en vivo, la vamos a subir a un canal de YouTube, en donde van a encontrar, si se suscriben a este canal, Taller ABB o ABB Tube, una serie de charlas en donde están los seminarios, el seminario inicial que dimos el año pasado como acompañamiento, un seminario que llamamos La casa y el habitar, o Yo me quedo en casa, y una serie de charlas teóricas que también grabamos para aquellos que quieran ver de qué trata algunas de las teóricas que damos, que seguramente este año en el cronograma tenemos pensado
algunas de estas charlas volverlas a dar, otras son charlas que no dimos y que junto con los invitados que vamos a tener, vamos a ofrecer y vamos a subir a este canal de YouTube como una forma de dejar testimonio de ello. Esta, por ejemplo, es una de las charlas que pueden ver del taller, una charla clásica que está dedicada a uno de los movimientos de vanguardia del siglo XX, que es el surrealismo y su relación con la arquitectura. Y otra de las herramientas que utilizamos fuertemente el año pasado en el taller, dado que nos faltaba, como les digo, el espacio del encuentro y nos faltaban los pizarrones, en los pizarrones donde hacemos las enchinchadas. Y descubrimos esta herramienta que es el Miro, que también vamos a dar una serie de tutoriales para que aquellos que no saben manejarla puedan utilizarla en el taller virtual, porque básicamente el Miro hemos descubierto en esta herramienta, acá lo vemos en un pequeño video, como los estudiantes en un esquicio trabajan con sus fragmentos en tableros predeterminados y van creando en tiempo real una ejercitación que se entrega el mismo día en el taller, pero que además no solamente sirve para hacer estos esquicios, sino que es como la bitácora virtual y el historial virtual de cada uno de ustedes queda registrado en la web, y eso nos parece que es una de las novedades más que interesantes que nos trajo este tiempo de virtualidad y que vamos a seguir utilizando este año en el taller. Es decir, el poder tener el registro de todo el proceso de diseño a lo largo de un año en una herramienta como esta nos parece muy poderoso. También hemos reformulado, y es un mecanismo de construcción y de comunicación muy interesante, el sitio de Instagram del taller, que los invito a que se sumen, que es tallerbb-uva. Ahora, en estos últimos días, y nos parece interesante para que ustedes también tengan una idea, si no nos conocen, de qué es lo que hacemos, que más que hablar nosotros, que obviamente cuando uno escucha a los docentes de un taller, obviamente todo lo que van a decir es positivo sobre el taller, nos pareció interesante, dado la historia que ya tenemos de unos cuantos años de dar clases en la facultad. Yo ya llevo prácticamente más de 40 años entre que entré a la facultad y nunca me fui desde mi época de estudiante hasta que soy docente del día de hoy. De testimonios de exalumnos del taller, hemos subido 6 testimonios en el Instagram, ayer hemos subido otros 3, de estudiantes que hoy en día ya no son estudiantes, son arquitectos jóvenes que están desarrollando actividades profesionales muy interesantes, algunos, por ejemplo, trabajando en estudios prestigiosos como el de Flores y Prats en Barcelona, y que cuentan su testimonio y qué les pasó a ellos, más que contarles nosotros, qué les pasó a ellos cuando pasaron por nuestro taller. También tenemos otra herramienta muy poderosa que para aquellos que no nos conocen les recomiendo que la investiguen, que es la bitácora del taller en un blog, que es el ABB Blog. Pueden buscarlo como tallerabbblogspot.com.ar, en donde van a encontrar más de 1000 posteos. Ya tenemos más de 1 millón de visitas. De hecho, nos consultan de distintas universidades del mundo por la información que tenemos subida al blog. Y desde el 2008 a la fecha van a encontrar posteos de entregas, posteos de invitados, posteos de todos los viajes. Hemos desarrollado más de 32 viajes desde que iniciamos el taller. Lamentablemente el primer año que no hicimos un viaje fue el año pasado por el tema de la pandemia. Esperamos este año que si el segundo cuatrimestre se habilita la posibilidad de hacer un viaje, podamos hacer un viaje, por ejemplo, a la isla Martín García, que es un destino que hemos ido muchas veces. Pero bueno, hemos viajado a Córdoba, en el 2019 el último viaje fue a las manzanas jesuíticas de Córdoba, a las estancias, visitar la obra del Tobo Díaz, etc. Y toda esa información, año a año, mes a mes, desde el año 2008 a la fecha, la pueden investigar si quieren estudiar y quieren formarse una opinión más allá de las opiniones de compañeros, ¿no? Yo en esto hago la siguiente recomendación. Más que seguir la opinión de la manada, de lo que puede opinar la generalidad de las cosas que se dicen en las redes, yo les recomiendo que investiguen las páginas de los talleres, ver qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, investiguen a sus docentes, escuchen testimonios de arquitectos recibidos, si es posible, de esos talleres. Y, por ejemplo, en este caso, en el blog, ya les digo, hay más de 1000 posteos desde el 2008 hasta a la fecha. Pueden investigar perfectamente todos los trabajos, las entregas, los viajes, los invitados y todas las actividades que es muy difícil de resumir en esta charla en el día de hoy.
El año pasado también inventamos otra cosa en el taller virtual, que son unas pequeñas y que se desarrolló sobre todo en el taller de Arquitectura 3 y que este año vamos a socializar en otros niveles. Una cosa que nos pareció muy interesante, que se llamó la Stoa, que es un espacio breve que dura exactamente 15 minutos, en donde en esos 15 minutos, antes del inicio de cada clase, se cuenta la historia de algún personaje o algún evento, en realidad del campo de la cultura, porque nos parece que sobre todo la formación de un arquitecto es la formación de un intelectual, de una persona que le importa la cultura, y que, si bien no es específicamente arquitectónico, nutre el pensamiento y la imaginación. Bueno, en este caso, esas estoas que hemos desarrollado a lo largo de todo el año pasado como parte del taller virtual, les muestro aquí, por ejemplo, una de las carátulas de una de las mismas, que fue una breve charla que duró 15 minutos sobre la obra de este gran pintor irlandés que fue Francis Bacon. Y ahora, un poco para ir terminando con la misma, les voy a contar, para estar más o menos en horario, y después, como les dije, estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer, les voy a mostrar algunos trabajos del taller virtual del 2020, desarrollado por alumnos del taller. Y con respecto a los trabajos en general, lo que les quiero decir es lo siguiente, que es un poco lo que dice esta frase que está anotada ahí, pero lo puedo sintetizar de otra manera. Nos importa la personalidad de cada alumno. No somos un taller que impone respuestas dadas de antemano a los alumnos. No es que nosotros tenemos una idea de cómo tiene que ser la respuesta. Nosotros les hacemos preguntas, en este caso la pregunta es pensar justamente ciudad universitaria de otro modo, a partir de esta palabra inventada que es universidad, y cada uno de ustedes tendrá que dar una respuesta en su nivel, con la complejidad que ese nivel implica. Por eso decimos que tantos alumnos tenemos, tantas respuestas posibles hay. Y esa es la manera en que entendemos a la universalidad que es la universidad. El año pasado en Arquitectura 1, les muestro rápidamente, trabajamos en general en los 5 niveles, como este año es en Ciudad Universitaria, el año pasado en Retiro, llamamos al trabajo el otro Retiro, justamente un área central de Buenos Aires, atravesada por el fenómeno de la pandemia, un lugar de transferencia, de transporte, donde circulan millones de personas, se quedó vacío, ¿no? Entonces hay una serie de equipamientos históricos, y en Arquitectura 1 tomamos como caso de referencia, que dibujamos, que estudiamos y que reproyectamos, el Museo de Arquitectura, que actualmente se encuentra en Avenida Libertador, casi en la intersección de Callao, en el predio ferroviario de Retiro. Es un viejo edificio industrial que pertenece al predio ferroviario, que actualmente es Museo de Arquitectura, y lo que nosotros planteamos como ejercitación en Arquitectura 1 fue reformular ese edificio histórico, entendiendo sus lógicas y sus variaciones. Lo que nos pone, entre otras cosas, muy contento, y para que ustedes vean el nivel de los trabajos que desarrollamos, es cómo estudiantes que no sabían prácticamente dibujar, y mucho menos con herramientas digitales, terminaron dibujando estos magníficos proyectos en Arquitectura 1. No solamente terminaron dibujando en Monge, sino que pudieron modelizar esos trabajos, ¿no? Acá vemos algunos de los modelos desarrollados por estudiantes el año pasado de Arquitectura 1 del taller, con el Museo de Arquitectura. Y esta es otra de las imágenes desarrolladas por estudiantes de ese nivel. En Arquitectura 2, el problema del instrumental también está presente. De hecho, las charlas de SketchUp y de AutoCAD que damos en 1 son abiertas a los estudiantes de Arquitectura 2, pero ahí el problema se complejiza más, entra a jugar no solamente la preexistencia de un edificio emblemático, como fue el caso del MARC. En Arquitectura 2 trabajamos con otro edificio emblemático de Retiro, que fue el galpón que está al lado del Hotel de los Inmigrantes, el desembarcadero del antiguo Hotel de los Inmigrantes. Y el programa que hemos planteado en Arquitectura 2 fue básicamente un programa que todos los años, con sus variantes, vamos buscando, porque lo que interesa es trabajar con la repetición de un cierto elemento modular, como puede ser una vivienda, una escuela, etc. Y en Arquitectura 2 desarrollamos en este edificio también existente, en este galpón existente, muy próximo al Hotel de los Inmigrantes, en este caso enfrentando directamente en Dársena Norte al río. Hemos redibujado todo este edificio histórico. Es muy importante poder dibujar bien arquitecturas que existen, y eso nos importa sobremanera en el taller. Creemos, y es desde hace años que lo hacemos también, que es muy importante valorizar el patrimonio de lo que está, conocer la historia de los lugares. Como les conté brevemente la historia de Ciudad Universitaria, el año pasado lo hicimos con Retiro,
Porque esa es una buena manera de valorizar nuestra historia, nuestro patrimonio, y también conocer el valor de nuestra arquitectura, que es mucha y que muchas veces se le ignora haciendo tabula rasa, es decir, tirando todo abajo. Nosotros en ese sentido creemos que no estamos en un momento para tirar cosas abajo, sino para reconstruir, para conformar, como vamos a hacer en ese esquicio, de otro modo las cosas. Estas son algunas renderizaciones de esos espacios interiores, que en este caso fue una serie de viviendas colectivas, en las cuales se retransformaron esos galpones, y acá vemos cómo ese galpón, con sus cubiertas, fue apropiado, en este caso por un equipo de Arquitectura 2, con una serie de elementos repetitivos, modulares, que conformaron un nuevo paisaje en este ámbito. En Arquitectura 3 el tema se pone un poco más complejo, ya la parte instrumental de Arquitectura 3 pasa a un segundo plano. Uno cuando llega a este nivel es un nivel bisagra de la carrera. Lo importante es poder desarrollar en una institución de media escala, sobre todo todos los aspectos que hacen también a la resolución técnica del problema, ¿no? Y en ese caso hemos trabajado el año pasado también en un edificio preexistente, el Museo Ferroviario, al lado de la Estación Retiro, sobre la Avenida Libertador, un edificio ladrillero magnífico del siglo XIX, del cual nos hemos apropiado para refuncionalizarlo, para darle un nuevo uso y una nueva vida conforme a los tiempos que acontecen de la pandemia. Y este es un trabajo de ese museo que se presentó al jury. Hemos tenido, tanto en el jury de proyecto arquitectónico como el de Arquitectura 3, siempre nos va muy bien. Nuestros estudiantes desarrollan con mucho profesionalismo su trabajo, en este caso junto con la materia MP. Y en este trabajo vemos el nivel de detalle de esta piel ladrillera preexistente y cómo fue intervenida por este estudiante del taller en este trabajo de diálogo con lo que está. Y por supuesto con un alto nivel de profesionalidad y de poder ser llevado a cabo este proyecto en la realidad. En Arquitectura 4 el problema se complejiza en el sentido de empezar a trabajar ya más con la dimensión del territorio. Uno de los temas clásicos que desarrollamos nosotros en Arquitectura 4 no es el de una torre. No creemos que la torre sea, y de hecho con la pandemia esto se está demostrando, una tipología adecuada. En un territorio tan grande casi es un despropósito construir edificios de tanta altura. Tenemos un territorio inmenso, despoblado, y nos concentramos en ciudades por el problema de la densidad o por un problema de carácter o de raíz económica, de especulación del suelo, en edificios de mucha altura. Por el contrario, a nosotros nos interesa trabajar en la extensión del territorio como hipótesis, y esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, desde los inicios del taller. Creo que la realidad nos está dando la razón. Hoy en día muchos de los edificios en torre que están, por ejemplo, en Retiro, en Catalinas Norte, son grandes ruinas modernas. Imagínense lo que significa hoy en día un microcentro que está vacío de turistas y de oficinistas, porque va a ser seguramente en la nueva normalidad que acontezca muy difícil que alguien quiera trabajar en el piso 30 tomando un ascensor hermético y en un edificio que no se pueda abrir hacia el exterior en tiempos de pandemia. Entonces en Arquitectura 4 nos interesa, y nos interesó siempre, el trabajo con el territorio. Inventar nuevos territorios. En este caso, de ahí la complejidad del nivel, el desarrollo de ese territorio es definido por los propios estudiantes. En este caso nosotros propusimos el predio de Tandanor, en Dársena Norte. Es un predio que tiene muchas preexistencias, como la de Arquitectura 2, que vemos ahí en uno de los bordes del lado izquierdo, el edificio del Hotel de los Inmigrantes, unos astilleros preexistentes, etcétera, etcétera, y un terreno vacante con una serie de dársenas. Bueno, en ese lugar, que es inmenso, por supuesto, Arquitectura 4 desarrolló un nuevo tejido con la posibilidad, junto con la institución que desarrolló proyecto arquitectónico, que tenía más carácter social, de dar nuevas viviendas o la posibilidad de ocupar ese lugar con viviendas. Y en esto también me parece que es adentrarse en la problemática de lo real. Uno de los temas que hoy sufre el microcentro de la ciudad es que está vacío. Está vacío y no hay gente que lo habite. Y una de las cosas que se está pensando desde el gobierno y desde las autoridades es cómo volver a poblar el centro de la ciudad como consecuencia de estos cambios de uso que nos propuso la pandemia. Es decir, edificios de oficinas abandonados prácticamente por el teletrabajo, hoteles que están vacíos porque no hay turismo. Bueno, lo único que va a salvar a la ciudad son los habitantes, los modos de habitar
de la vivienda, etc. Y nosotros propusimos, como ejercicio entroncado con esta realidad que ya veíamos venir, no hacer una megatorre, sino ocupar ese enorme territorio vacío con viviendas. Y este es un trabajo estupendo, que por otro lado, les cuento, va a ser publicado prontamente en el diario Clarín de Arquitectura, con un proyecto de viviendas en este territorio, que llega, por supuesto, al diseño no solamente del territorio, de ese terreno, sino también de cada unidad, de cómo se conforman estas unidades en el conjunto. Y en proyecto urbano, entroncado también este año con el trabajo internivel, lo que pensamos es la escala de la ciudad. La escala de la ciudad que se implica con el peatón y con el territorio. En este caso, el proyecto urbano del año pasado fue el área de Retiro, en donde trabajamos básicamente con la plaza que está aledaña a la estación con la Torre de los Ingleses, el predio de Catalinas Norte, reformulando todo el sector de las torres, y el área de Dársena Norte, que es lo que se ve aquí en este montaje. Estas son algunas de las imágenes de estudiantes del año pasado en modo virtual de proyecto urbano, resignificando el área de las torres. Este proyecto particularmente es muy interesante porque trae al río en relación a las torres, que hoy en día uno está en las torres de Catalina y no ve el río de la Plata que está ahí nomás, con un nuevo paseo costero, ¿no? Y esta reformulación de las torres, o sea, no hicimos torres, pero sí sabíamos que teníamos que reformular esas torres, que son las nuevas ruinas seguramente que nos va a plantear la modernidad, de cómo trabajar, por ejemplo, con ese paseo del Bajo en un nuevo río, en un nuevo viaducto, no para los autos, sino para la gente. De ahí también lo que decía al principio, la arquitectura, no tanto como una solución técnica, sino como una posibilidad antropológica. Para los hombres, imaginando también el futuro, ¿no? El futuro de este sitio, de este sector de la ciudad, que seguramente con el avance del tiempo y de los años sea colonizado por el delta. Este es otro de las imágenes que forman parte de ese imaginario urbano. Y algunos de los espacios diseñados al efecto. En proyecto arquitectónico, que es el segundo cuatrimestre del quinto año, lo que se desarrolla es una institución, en este caso un edificio que existe ahí en el predio de Dársena Norte, un astillero antiguo, en desuso, abandonado, que se propuso justamente reutilizarlo. En general, casi todos los niveles del taller siempre trabajamos con estructuras preexistentes. Nos parece en tiempos como los actuales, en donde las consideraciones económicas justamente implican no derrochar los pocos recursos que tenemos, y eso significa, entre otras cosas, aprovechar el patrimonio, aprovechar las estructuras preexistentes para darles nuevos usos, nuevos significados. Es decir, a viejas palabras, renovarlas con nuevos contenidos. En este caso es el predio de Tandanor, con un astillero que preexistía ahí, y se transformó este lugar en un nuevo espacio urbano para la ciudad, en este proyecto que también va a ser publicado prontamente en el suplemento Clarín de Arquitectura. Es un proyecto que además, en este caso en particular, obtuvo la máxima calificación en el jury virtual del año pasado, tuvo un 10. Y para terminar, les dejo una frase de un gran arquitecto ingeniero uruguayo que visitamos hace 3 años con el taller, cuando pudimos viajar todavía al Uruguay, que es Eladio Dieste, en algo que nosotros creemos. La arquitectura, dice Dieste, es un arte. Y está implicado con todos los aspectos de la cultura, como lo está implicado toda verdadera obra de arte. Si quieren investigar más de nosotros, les dejo acá la dirección de nuestro sitio web, que es el blog, tallerabb.blogspot.com.ar, y el sitio en Instagram, que es @tallerabb_uva. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos y todas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta en particular, los escuchamos. Ahí veo a Luciana. ¿Qué tal, Luciana, que estás ahí? A Myron. Hay algunas caras conocidas. Tenía una pregunta yo, si nadie Sí. quiere preguntar.
Sobre el tema maquetas, que sé que siempre fue algo muy importante para la cátedra, Sí. en la virtualidad, veo que no lo están siguiendo, pero por ejemplo, si uno quisiera, porque tiene una librería cerca o algo, ¿sigue abierta la posibilidad de hacer maquetas o no lo están abordando ahora? Nos encantan las maquetas, Luciana, y lo que más extrañamos es hacer nuestras maquetas. Evidentemente, el año pasado, con la situación de la virtualidad, no hicimos maquetas, porque no vamos a pedir algo que sabemos que se construye muchas veces en el taller colectivamente y que tampoco se podía salir ni siquiera a comprar madera balsa a las librerías. Este año tal vez, de acuerdo a cómo esté la situación epidemiológica, veremos, pero si vos querés hacer una maqueta, estás en toda libertad. Además, a nosotros nos encantan las maquetas. Lo que hicimos fueron maquetas virtuales y por eso dimos todas las herramientas para trabajar de ese modo, pero de ninguna manera es que abandonamos las maquetas. Perfecto. El año pasado no las hicimos por este motivo. Sí, era muy, sobre todo al principio, muy difícil, pero ahora Sí. un poco está más flexible. Sí. No sé si Hola. alguien... Sí. Buen día, Ale. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Perdón, que no escucho quién está hablando. Me gustaría que el que hable encienda por lo menos la cámara, así le veo la cara. Estoy hablando yo, pero no tengo la cámara, perdón. Ah, Luis. Sí. Ahora te veo. Sí. Andrés, ¿es de la primera parte es en grupo o es individual por el jury? Todo. No, la primera parte, como conté recién, es un trabajo internivel que vamos a retomar. Es un trabajo que dura aproximadamente entre 4 y 6 semanas, eso lo estamos definiendo en el tiempo, pero es un trabajo internivel que se va a plantear en estos espacios abiertos de Ciudad Universitaria. Eso es en grupo de 5 personas que van a trabajar de modo internivel. Después de acontecido ese trabajo, el trabajo en Arquitectura 3 particularmente lo desarrollamos de forma individual por el tema del jury. Listo. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta similar respecto de PUR y IPA. Sí. Quería saber si también es la modalidad es individual, grupal, cómo es. La primera parte de Proyecto Urbanos se acopla a este ejercicio internivel que conté, que no sé si lo escuchaste, Vanessa, ¿es tu nombre? Sí, yo hice A4 en 2019 acá. Ah, Quería perfecto. saber cómo. Perfecto. Bueno, la primera parte va a ser, como contesté recién, un trabajo internivel, que son grupos en principio de 5 personas, un integrante por nivel. Después veremos cómo es las combinatorias en función de las proporciones de inscriptos en cada uno de los niveles. Pero básicamente es ese trabajo que es como un diagnóstico y una propuesta lúdica sobre ese espacio. Y después el trabajo en proyecto urbano es un trabajo individual, lo que sigue en la segunda parte del cuatrimestre, y en el jury sigue siendo individual. En general, los niveles que tienen jury en el taller, que son el 5º año y el 3er curso, son individuales, salvo estos trabajos en equipo que haremos puntualmente y sobre todo al inicio del año. Gracias, profe. No, de nada. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿O tiene alguna duda? Una preguntita, sí. ¿Se escucha? Sí, ¿qué tal, Myron? ¿Cómo andás? Hola. Todo bien, todo bien. Te quería preguntar esto, porque pasa que el año pasado cursé TA, pero resulta que nunca me anoté y quiero saber si podría cursar en 5º año, aunque no me figure TA en el sistema. Esa es como mi pregunta. Mira, la realidad es que un PA, lamentablemente, por cómo está hecho el sistema, si vos no figurás, o sea, no podemos tener alumnos condicionales, porque después no vas a poder figurar en actas en el jury, y sobre todo en el jury de PA es un jury independiente, el jury de 3, uno de los jurados es un integrante del taller, pero el jury de PA no, son 3 profesores de otros talleres los que van a evaluar tu trabajo, y si vos no figurás en acta no vas a tener nota. Así que no es posible hacerla condicional. A menos, y si hiciera TA el primer cuatrimestre tampoco. Nosotros no tenemos PA en el primer cuatrimestre. Tenemos PA No, TA. PA nosotros dictamos en el segundo cuatrimestre, no en el primero. Está hablando de una correlativa.
que tiene que ver para permitir cursar. Ah, de una Claro, me correlativa. refiero a si hiciera esa correlativa del primer cuatrimestre. Ah, Ahí la bueno, tendría sí. No, firmada. después, a ver, si vos estás en condiciones, vos en PA podés anotarte ahora, la semana que viene, o hay una segunda inscripción, entiendo, cuando se dan los exámenes de mitad de año, que te permite anotarte en PA de modo legal en el segundo cuatrimestre, sí. Si vos estás con todas las correlativas al día como para poder cursar PA, vas a poder hacerlo en el segundo cuatrimestre. Pero si el sistema no te deja anotar y vos no tenés las correlatividades correspondientes, por más buena voluntad que nosotros tengamos, ya te digo, no vas a figurar en actas. Está bien. Bueno, después te escribo igual para confirmar. Bueno, Creo perfecto. que la que tendrías que hacer condicional es Gracias, profe. PUR, No, de nada. no PA. Si la haces en el primer cuatrimestre, solo tendrás que hacer condicional PUR, que es la del primer cuatrimestre. Ah, ok. Porque si Entiendo, ya para el entiendo. segundo ya tenés PA, ya está. Sí, ahí hay un tema que Claro. si la haces condicional, no sé cómo figurará, si a mitad de año figura como ya como en lista o no, según cuando te aprueben la otra materia, porque si entra recién para el segundo cuatrimestre, tenés que anotarte para PUR el año que viene, ¿no? Este año, porque el segundo cuatrimestre no vas a tener. Correcto. Sí, sí. Bueno, pero vale la pena intentarlo, creo. En este sentido, hay que averiguar bien. Sí. Bueno, No, de gracias. nada. ¿Alguna Pero otra consulta? como yo agregaría como cuestión condicional, tanto Arquitectura 3 como PA, que son los años que hay jury, no se puede hacer condicional porque no figurarían en acta. Es así. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta, consulta, si no... Y, perdón, quería agregar algo, un comentario para Luciana, que consultaba sobre el tema de la maqueta de madera. Hemos tenido algún que otro caso que trabajó, por ejemplo, una chica en 2 el año pasado con maqueta a mano y sacó fotografía, pero en relación al SketchUp, lo que hicimos la idea no es trabajar como un renderista el programa, sino sacarle el jugo como para poder explotarlo y trabajar de la misma manera que hacíamos manualmente con la madera, utilizar la herramienta como un modelador y como un trabajo de investigación para poder explotarlo de la misma manera y que les sirva a ustedes la tecnología como herramienta para poder investigar sobre los mismos asuntos, las mismas relaciones, desde otra herramienta, ¿no? Que es la digital. Sí. Sí, está buena la aclaración de Nico porque yo lo dije medio al pasar, pero está bueno aclararlo. No es un tutorial de SketchUp lo que damos para que hagan como se trabaja habitualmente con ese programa, sino que lo dan docentes del taller, que además se formaron con nosotros, y tiene justamente la lógica del trabajo con la cual hacemos las maquetas de madera, que no son maquetas terminadas para una entrega, aquellos que ya han cursado con nosotros lo saben, son maquetas de proceso, entonces trabajamos esa herramienta digital como si fuera un proceso construido a mano. Así que vale la pena aclarar eso, porque yo lo dije medio rápido al pasar para la charla, pero no... Y lo mismo cabe aclarar, ¿no? Para los chicos, sobre todo de los niveles más bajos, de 1 y 2, sucede con el AutoCAD, que también damos como un apoyo y unas charlas para que aprendan a utilizar la herramienta, pero siempre dirigida a los ejercicios y a la posibilidad de explotar la herramienta como un medio de investigación, ¿no? Para que puedan trabajar con eso en los ejercicios. Y también para que lo incorporen, sobre todo no sé, los chicos de 1 que quizás nunca tuvieron contacto con el AutoCAD, cómo acelerar un poco ese contacto y esa relación con las herramientas. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Ale, perdón, en el chat te hicieron consultas.
¿Qué? Espera, no te entendí bien. En el chat, que te están dejando consultas, pero no sé si las ves. A ver, espera. De Candelaria todos. Dice, este año se va... ¿Está Candelaria acá? No sé. Bueno, pregunta si este año se va a realizar el mismo tipo de actividad en A1 que el que nos mostró. El ejercicio es otro. En Candelaria, en realidad vamos a trabajar en Ciudad Universitaria y no en el MARC. La lógica de trabajo es bastante similar en algunos aspectos a lo que fue el año pasado. La diferencia es que el año pasado fue todo mucho más corto y mucho más compacto. No tuvimos el ejercicio internivel, por ejemplo, y esa es una de las diferencias. Pero sí, en principio, de hecho, lo que tenemos definido para Arquitectura 1 como tema de desarrollo en el segundo cuatrimestre, vamos a trabajar, y en parte lo pueden ver en el Instagram de Arquitectura 1, con el casetonado, con el techo del pabellón 3. Y vamos a hacer una intervención ahí. Como apropiarnos de ese espacio, que hoy en día es un espacio de no uso, ¿no? Todos miramos ese casetonado de abajo, lo podemos ver desde el tercer piso, pero nadie accede ahí. Nos parece que es un lugar al exterior, al aire libre, volviendo a repensar lo que es Ciudad Universitaria de otro modo, que es un poco el tema de este año, y nos parece que es un desafío muy interesante para un estudiante de Arquitectura 1 trabajar en un sector de ese casetonado que es una estructura existente. Así que ese es el tema de Arquitectura 1. Después pregunta Vera a todos, después del internivel en A2, ¿se trabaja individual el resto del año? En general, hay partes del trabajo en el internivel que vamos a hacer, que es en equipo, como ya dije. En A2 muchas veces son trabajos en equipos de A2 en estos últimos tiempos. Pero también hay esquicios individuales, o sea que hay un mix. No sé si alguien más, en el chat me parece que no hay más consultas. Bueno, acá nos agradecen. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, espero, si no hay más dudas o consultas, verlos pronto. Nos pueden consultar si tienen alguna duda. Pueden mandar mensajes al Instagram. Si tienen algún problema con las inscripciones, pueden escribirnos ahí. Contestamos siempre todos los mensajes del Instagram. O también a la cuenta que figura en el blog, que es tallerabb@gmail.com. La puedo escribir acá en el chat, que es la cuenta oficial del taller, en donde también respondemos correos electrónicos, que es tallerabb@gmail.com. Se las dejo a todos por si quieren hacernos alguna consulta estos días de inscripciones, en donde, bueno, todo esperemos que funcione bien. Bueno, si no hay más consultas, chau. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Tati. Chao, gracias. Nico, Santi, si quieren quedarse un cachito, ahí lo veo a Rodrigo también.